El Ancasti Podcast. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva entrega que de manera conjunta, junto a Sanatorio Pasteur y el Ancasti, hemos lanzado para todos ustedes en este mes rosa, este mes tan especial, en donde cada 19 de octubre a nivel mundial se celebra el Día de Lucha en contra del cáncer de mama y bueno, y como una manera de llevar adelante distintos tipos de visiones, ¿no? Hemos lanzado este segmento con 7 episodios en donde vamos a hablar con distintos tipos de profesionales abordando la temática desde distintos aspectos, ¿no? En la jornada de hoy vamos a tener un diálogo con el licenciado Eloy Mauricio Lobos, quien forma parte del staff de oncología de Sanatorio Pasteur, quien es licenciado en psicología y también tiene un posgrado en psico-oncología. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Paola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar el diagnóstico del cáncer? Una vez que vienen y me dicen, tenés cáncer, ¿cómo se afronta tremenda situación, no? Bueno, hay una particularidad. Siempre lo vemos en el consultorio. El paciente que recibe el diagnóstico de cáncer, después lo refiere en la consulta psicológica cuando yo les hago las entrevistas. La mayoría de las veces mencionan que más que un diagnóstico sienten haber recibido una sentencia, justamente porque es una enfermedad que tiene un estigma, carga sobre su espalda la enfermedad un estigma de muerte. Entonces eso moviliza de una manera muy particular no solo al paciente, sino también a la familia, al entorno, al grupo de trabajo. Viste que de pronto, yo lo pongo en un ejemplo, dos vecinas se encuentran en una despensa y una le cuenta a la otra, ¿viste que Pepita tiene diabetes? Ah, sí, mirá, se tiene que cuidar. Es la reacción. Pero si esas dos mismas vecinas se encuentran y una le dice a la otra, Pepita tiene cáncer, la reacción de la que recibe la noticia hasta tal vez se pone triste, llora, lo lamenta, y las palabras que expresa son pobre, qué lástima, cuánto tiempo le queda, porque lamentablemente es una enfermedad que tiene ese estigma, ¿sí? El impacto emocional que provoca el diagnóstico es muy grande y va a depender de la estructura yoica que tenga la persona para ver de qué manera lo va a afrontar. A eso se le suma también esta cuestión de la contención familiar. El grupo familiar a veces aporta lo suyo de manera positiva y en otras veces no. Acá en Catamarca tenemos lamentablemente esta cuestión de que en algunas ocasiones, ante este tipo de diagnósticos, la familia empieza con la insistencia de no te hagas tocar acá, mejor te vas a otra ciudad, y eso también le genera mayor angustia al paciente, porque ve que si toma la decisión de quedarse y la familia no lo apoya, entonces bueno, eso también es muy dificultoso para sobrellevar, digamos, esa primera etapa de diagnóstico. Hablando del apoyo de la familia, es más que importante, ¿no? El entorno cuando la persona recibe esta noticia, ¿no? Es importante, pero muchas veces el entorno de contención, la red de contención social, como le llamamos nosotros, no solo es la familia, a veces puede ser el grupo de amigos, a veces puede ser, no sé, el grupo de trabajo. Hay que entender que el paciente está inmerso en una dinámica familiar y esa dinámica familiar es anterior al diagnóstico. Entonces muchas veces la familia tiene conflictos previos, hay vínculos que están, bueno, mal resueltos o cuestiones que no corresponden y van a inferir, van a atravesar de una manera muy particular esta circunstancia, ¿no? Empiezan a surgir cuestiones familiares ante esta urgencia, digamos, al shock, porque el efecto traumático que provoca el diagnóstico no es solo en el paciente, sino también en la familia, y hay que ver el momento vital que el paciente está atravesando, porque no es lo mismo el diagnóstico de un niño, de un adolescente, de una madre que tiene hijos chicos, a que el diagnosticado sea un adulto mayor, alguien de la tercera edad. O sea que son muchas las variables que van a influir a la hora de tener en cuenta esto, de cómo la familia puede apoyar positiva o negativamente.
Licenciado, ¿se comienza el abordaje sobre el paciente y también se trabaja con el entorno familiar? Por lo general, cuando llega un paciente en la primera consulta, llega con el oncólogo. El oncólogo o la oncóloga, bueno, sabemos que sabe la gente que tenemos acá un equipo interdisciplinario, que hay nutricionistas, médica clínica, oncólogos, bueno, estoy yo en la parte de psicología. Digamos que bastante completo, si bien yo vengo de participar de unas jornadas nacionales de psico-oncología de San Juan la semana pasada, y cuando uno ve en otros lugares, bueno, hay equipos en hospitales donde hasta hay psiquiatras de psico-oncología. O sea, hay un capital humano que en otros lugares es mayor, acá no lo tenemos, pero desde el equipo tratamos de darle una mirada, hacer un abordaje integral del paciente. Por lo general siempre la primera consulta es con el oncólogo, ¿sí? Y de ahí él le recomienda la consulta con psicología o con nutrición. No es obligatoria la consulta con psicología, cada paciente lo determina, a veces la familia es quien lo determina, porque también empieza a provocarse ahí como una anulación del paciente en las decisiones que tiene que tomar, y bueno, eso también hay que trabajarlo desde la terapia, ¿no? Porque el paciente se deja llevar, entonces la familia lo trae a la consulta, lo lleva al psicólogo, lo lleva al nutricionista y el paciente está como ausente de la situación en la que él debería ser protagonista, ¿sí? Entonces, bueno, hay que verlo también si es necesario, cuando el paciente viene a la primera consulta conmigo, si es necesario que después en algún momento se haga intervención con la familia. Por esto que Licenciado. decía que a veces la familia puede aportar de manera positiva y otras veces no. No es la idea generar conflicto con la familia, pero sí buscar algún tipo de estrategias donde la familia aporte de manera positiva y no negativa. Licenciado, hablamos del avance de la tecnología en todo, en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? ¿Hay avances en el caso de cómo la gente ve el cáncer? Por ejemplo, antes la gente como que pensaba, como bien decíamos al principio, ¿no? Me diagnostican cáncer, me voy a morir. Hay gente que ya viene con otro pensamiento, que ya viene con la idea de que lo detecté temprano, puedo salir. ¿Hay ese cambio, se nota? En muy pocos casos, ¿sí? En muy pocos casos. Como manifestabas recién, todo depende del momento vital que el paciente está viviendo y de la historia personal que el paciente tiene. La mayoría de las personas tenemos algún conocido, algún familiar que ha transitado una enfermedad oncológica y casi todos también conocemos a alguna persona que ha fallecido de cáncer. Entonces eso es lo que le da el estigma de muerte a la enfermedad. Por supuesto, la gente también muere de diabetes, muere de insuficiencia cardíaca, no es la única causa de muerte, pero es como que tiene mucha más relevancia. Y lamentablemente son pocos los que vienen con una mirada diferente, ¿sí? Por suerte, los oncólogos que trabajan en el equipo ya hacen como esa primera aproximación, ese primer trabajo, eh, sacando dudas, dando medianamente recomendaciones de cómo va a ser el proceso oncológico, y eso les da bastante esperanza a los pacientes, ¿sí? Pero bueno, como acá hay una base, hay una estructura psíquica de base que también influye, y por más que el médico le explique y le muestre todo sobre la mesa de las posibilidades que tiene de sobrevida, y a la crisis, al trauma lo vive igual. Licenciado, ¿cómo abordamos nosotros del otro lado si nos topamos con alguna persona que está transitando por esta situación, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de acompañarlo? Bueno, lo primero que hay, y yo digo que sería muy bueno que de este tipo de entrevistas y de la gente que la está compartiendo desde su casa, se desmistifique la palabra cáncer, ¿sí? Que se atrevan a hablar, a mencionar. Es muy particular. La palabra cáncer y la palabra tumor, ¿sí? Se mencionan muy pocas veces dentro del consultorio. El paciente busca algún artilugio lingüístico para nombrarlo, ¿viste? Un quiste, una cosita, lo que tengo. Me acuerdo de una paciente que hablaba del pituto. ¿Te acuerdas del pituto del caso de María Belsunce? Bueno, pero todo por no nombrar la palabra tumor y por no decir la palabra cáncer. Entonces, si nos atrevemos a poner en palabras lo que realmente es, y eso ayuda bastante. Por supuesto, yo no le puedo tirar en la cara al paciente y decirle usted tiene un tumor cuando él no se atreve a decirlo. Hay que trabajarlo bastante. Entonces, alguien que se entera de un familiar o de un amigo que tiene este diagnóstico puede acompañar de diversas maneras, pero también va a depender de cómo de hasta dónde se deja acompañar el paciente.
Hay pacientes que provocan un estado de ostracismo, prefieren aislarse, no les gusta que se los vea en las condiciones que el tratamiento en sí provoca. Hablo de la caída del pelo, cambio en la fisonomía, delgadez, cambio en el color de la piel. Entonces algunos se preocupan demasiado y no quieren mostrarse de esa manera, entonces se alejan de las amistades, de los familiares, otros no. Entonces también termina dependiendo de cada paciente diagnosticado. Quizás una amiga o un amigo tuyo es diagnosticado y está más abierto y es más receptivo y permite que vos te acerques y de alguna manera le expreses que estás para acompañarlo en lo que sea, porque se puede acompañar de muchas maneras, ¿no? Simplemente en silencio, permitiéndole que la otra persona ponga en palabras sus preocupaciones, u ofreciendo para, no sé, sacar una orden o un trámite en la obra social. Y eso también angustia mucho al paciente. Pensar de que la enfermedad es una enfermedad que provoca una invalidez transitoria en algunos casos, sí, y necesita de la asistencia de otros. Sí. Entonces es muy común escuchar en la consulta esto de me preocupa hacer una carga, no quiero dar trabajo y bueno, y todo eso también va influyendo en cómo se va a llevar todo el proceso del tratamiento. Licenciado, hablamos del post-tratamiento. Una vez que la persona ya ha pasado por la instancia de quimioterapia, radioterapia, que ya ha pasado por el proceso de alguna operación, ¿cómo es después el tratamiento, ¿no? Cuando la persona ya llega a su casa y ya ha pasado por esa tormenta, ese torbellino, ¿cómo se trata después? Bueno, desde la psicología podemos acompañar en los distintos momentos, ¿sí? Hay pacientes que llegan a la consulta apenas son diagnosticados. Hay otros que llegan en medio del proceso porque, bueno, tienen que acomodar esa idea de que del cambio corporal, del yo corporal, ¿no? La caída del pelo, la delgadez, alguna cicatriz que pueda quedar, ¿sí? Bueno, hay partes del cuerpo que se modifican, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese lugar, durante el tratamiento también se hacen las consultas. Y como vos mencionás, posterior, ¿qué le pasa en el psiquismo a cada paciente cuando empieza a tomar distancia del equipo oncológico? Es muy común que el paciente se angustie, empiece a sentir un poco de angustia porque mientras está en tratamiento siente que se está haciendo algo por su enfermedad. El médico empieza a darle el alta temporal, porque bueno, sabemos que ya es una persona que está libre de enfermedad, como se dice, tiene que volver a un control a los 3 meses o a los 6 meses, después cada un año, pero en esos periodos de control el paciente se angustia. Se le llama síndrome de Democles. Es como la espada de Damocles que está pendiendo sobre la cabeza, porque parece que permanentemente se está pensando en que puede haber una recurrencia de la enfermedad, una recidiva, y se asocia cualquier dolor o cualquier malestar con la enfermedad. Entonces hay muchos pacientes que llegan a la consulta después de haber transitado, porque lo que los angustia es eso. ¿Qué hago ahora? La expectativa, la incertidumbre que provoca de la posibilidad de que la enfermedad pueda volver o no. Entonces también se acompaña de otra manera a los pacientes en ese momento. Licenciado, aquí en el Sanatorio Pasteur, bueno, le cuento a la audiencia también, como ya lo venimos anunciando, cuenta con un equipo interdisciplinario, ¿no? Donde trabajan de manera conjunta diferentes profesionales abordando desde diferentes puntos. La gente que está viendo esta entrega y quiere hacerle una consulta, ¿dónde lo encuentra? ¿En qué horarios? Yo trabajo en el sanatorio todos los días, en el turno mañana. ¿Sí? En este momento mi consultorio está en el sector de ginecología. La secretaria da mi número de teléfono. A mí me gusta dar personalmente los turnos, acordarlos personalmente. Entonces les brindan mi número de teléfono y me contactan por medio de WhatsApp, un llamado, y de esa manera me pueden localizar. Antes de finalizar, licenciado, ¿algún caso que le haya quedado ahí como muy presente de todo este tiempo que viene, bueno, trabajando aquí en el sanatorio o en otra institución? Bueno, casos muchos. Recuerdo casos en donde la desesperanza, la angustia de la paciente era muy grande porque ya venía de una familia donde había habido pérdidas, ¿sí? Entonces, cuando en una familia ya hubo pérdidas por la enfermedad, indudablemente el estigma de muerte está presente y mucho más presente que en otros pacientes. Y bueno, con ella se pudo trabajar mucho desde lo individual, desde lo familiar. Fue una persona que pudo sortear todos los tratamientos,
hoy está en control, ¿sí? Pero bueno, cuando se requirió también se la derivó a la intervención con un psiquiatra porque había entrado en un cuadro depresivo, pero por suerte el equipo con esta mirada interdisciplinaria la pudo acompañar y bueno, y salió adelante. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en cada una de las entregas que tenemos preparadas para ustedes y no se vayan, ¿no? Porque hay mucho más para llevarles adelante acerca de esta problemática que hemos lanzado para darles a conocer que hay un equipo que trabaja para ustedes y que no están solos. ¿Sí? Aquí junto a Sanatorio Pasteur, junto a el Ancasti, vamos a seguir llevándoles adelante más entregas para darle más información, para que estén informados y para que sepan que se puede salir adelante. Muchas gracias.